I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de neurología. Hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle a mi gran amigo el cerebelo. Si han ido viendo los videos de esta playlist en orden, pues ya hemos estudiado, como saben, lo que es la médula espinal, todos los tractos, todo eso. Ya hemos estudiado pues todo el tallo cerebral, ya vimos el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo y ahora pues vamos a empezar con el cerebelo. Entonces pues me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les sirve. Vamos a empezar acá con este diagrama de la derecha nada más para que ubiquen en qué parte se sitúa el cerebelo. Entonces vean, este es el tallo cerebral en la parte superior. Ya espero que ya seamos expertos en esto. Esto es el mesencéfalo, esto es el puente o protuberancia y esto es el bulbo raquídeo o médula oblongada, y sabemos que se continúa inferiormente con la médula espinal. Ahora en la parte posterior acá tenemos el cerebelo, que está en la parte posterior del tallo cerebral. Y pues bueno, entonces como les he mencionado, este tema puede llegar a ser medio complicado. Yo me acuerdo cuando lo estaba estudiando y sí es un poco complicado, pero creo que he diseñado el video de la manera óptima para que les quede muy claro. Entonces, pues vamos a empezar. Primero que nada me gustaría explicarles las funciones principales del cerebelo. Pues el cerebelo tiene muchas funciones. Sin embargo, las tres funciones que quiero que recuerden para siempre son estas. La más primitiva de ellas está relacionada con mantener la postura y con el balance. Entonces vamos a poner aquí mantener una postura y con el balance. Es por este motivo que cuando hay lesiones del cerebelo, pues obviamente va a haber una pérdida en la postura y va a haber una pérdida de balance. Esto es algo característico de las lesiones cerebelosas, ¿ok? Bueno, después otra función muy importante es que el cerebelo se encarga de mantener el tono muscular, ¿ok? Y es por esto que las lesiones del cerebelo producen hipotonía. Entonces vamos a poner tono muscular. Y la otra función, que esta es una de las más importantes, es que el cerebelo es el encargado de coordinar el movimiento. Entonces vamos a poner aquí, es el encargado de la coordinación del movimiento, en conjunto con los ganglios basales, como les voy a explicar más adelante. Pero bueno, los ganglios basales los vamos a ver en su video respectivo. Ahorita no quiero que piensen en ellos. Así que pues estas serían las tres funciones principales. Y bueno, relacionado a la coordinación de los movimientos, cuando hay problemas en el cerebelo se observa algo que se conoce como ataxia. La ataxia básicamente es cuando la persona es incapaz de realizar movimientos de manera coordinada. Entonces pues obviamente esto quiere decir que el cerebelo de manera normal tiene que jugar un papel importante en esto. Y de hecho los científicos, cuando estaban estudiando el cerebelo, se asombraron al principio porque vieron que cuando se eliminaba el cerebelo, la persona todavía era capaz de realizar movimientos, la persona todavía era capaz de sentir diferentes tipos de sensaciones. Sin embargo, cuando realizaba los movimientos, los realizaba de manera muy torpe, muy bruta. Y pues esto les dio una idea de que el cerebelo, si bien no es el encargado de iniciar un movimiento, sí es muy importante para contribuir en ese movimiento, o sea, para que el movimiento ocurra de la manera más detallada, fina y precisa posible, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo recuerden. Y bueno, pues no podemos estudiar el cerebelo sin considerar el concepto de propiocepción. Entonces quiero que estudiemos este concepto. Ya lo hemos visto en los videos anteriores, pero nada más les recuerdo este concepto que es muy importante. Pues básicamente la propiocepción es la capacidad que un individuo tiene de ubicar en un espacio tridimensional las diferentes partes de su cuerpo. O sea, si ustedes, por ejemplo, cierran sus ojos ahorita, ustedes tienen la capacidad de detectar en qué parte están los dedos de sus manos, en qué parte está su nariz, en qué posición están sus piernas, o si están cruzadas, si están estiradas, si están flexionadas. Eso es la propiocepción. Y bueno, tienen que entender que la propiocepción se puede clasificar de manera consciente o de manera inconsciente. O sea, tenemos aferencias propioceptivas, que es más que nada los estímulos propioceptivos que son conscientes, o sea que yo soy capaz de detectarlos. Y esos, si recuerdan en el video de la vía dorsal lemnisco-medial, hemos dicho que
esos ascienden por esa vía, y tenemos la propiocepción inconsciente, que es básicamente lo que yo no percibo, y todo esto es relacionado con el cerebelo. Entonces vamos a poner aquí que se puede clasificar en consciente o se puede clasificar en inconsciente. Y pues bueno, tienen que entender que, imagínense que si el cerebelo de ustedes tuviera que procesar esto de manera consciente, esto sería mucho trabajo. O sea, el cerebelo es como una computadora que está 24/7, está actualizada de todas las partes de mi cuerpo, de las tendones, de las articulaciones, de los ligamentos, de los músculos, del grado de estiramiento. Todo eso está en el cerebelo, pero yo no estoy consciente de eso. O sea, yo no estoy pensando en eso, sin embargo mi cerebelo está actualizado. Y esto es muy importante porque cuando quiero realizar un movimiento, el cerebelo tiene que recolectar toda esta información y procesarla para poder de esa manera comunicarse con la corteza cerebral y decir cuál es el movimiento óptimo a realizar de acuerdo a la información que el cerebelo está detectando, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Vamos a marcarlo aquí de color blanco, que las aferencias propioceptivas inconscientes son las que están relacionadas aquí con mi amigo el cerebelo. Perfecto. Entonces eso sería todo con respecto a la introducción. Ahora sí, vamos a explicar las diferentes descripciones que se le pueden dar al cerebelo. Vean, el cerebelo ustedes lo pueden estudiar desde una perspectiva anatómica y también lo pueden estudiar desde una perspectiva funcional o fisiológica. Y estas dos son muy diferentes. Vamos a empezar con la descripción anatómica, que en realidad no es muy útil. Van a ver que en muchos de los libros de fisiología no se usa esta descripción, sino que se usa más que nada la descripción funcional, que les voy a explicar más abajo. Pero pues bueno, es importante que la sepan también. Entonces, la descripción anatómica. Vean, el cerebelo, aquí lo tenemos ya más detallado. Tenemos 3 lóbulos anatómicos muy importantes. Si consideramos este lóbulo que está en la parte superior de color rojo, este se conoce de 2 maneras, si consideramos la perspectiva anatómica. Le podemos decir el lóbulo anterior, ¿ok? El lóbulo anterior, o le podemos decir también el paleocerebelo. Lóbulo anterior le podemos decir el paleocerebelo. Y pues bueno, después tenemos una fisura aquí de color blanco que me está separando el lóbulo anterior acá de este lóbulo de color azul, que es uno de los más grandes, que este se conoce como el lóbulo posterior. Y bueno, ¿cómo se llama esta fisura que me está separando ambos lóbulos? Esta se conoce como la fisura primaria, ¿ok? Y bueno, después de color azul, como les he mencionado, este se conoce como el lóbulo posterior, que también recibe otro nombre, también se le puede decir el neocerebelo, ¿ok? Después vamos a ver los conceptos de vestíbulo cerebelo, de cerebro cerebelo, de espino cerebelo. Ahorita no los voy a mencionar porque esos conceptos son más útiles cuando estudiamos el cerebelo desde la perspectiva fisiológica. Entonces por ahorita solo les estoy dando los conceptos anatómicos. Lóbulo posterior, o también le pueden decir, como les he dicho, el neocerebelo, precisamente porque esta es la parte más nueva. Vean, el neocerebelo está presente más que nada en los mamíferos. El lóbulo anterior o el paleocerebelo está presente en reptiles, pájaros, mamíferos, ¿ok? Y después tenemos otro lóbulo que es el más primitivo de todos, que está presente casi en la mayoría de las especies de animales. Tenemos el lóbulo flóculo-nodular, ¿ok? Que está acá de color verde. Este es el lóbulo flóculo-nodular, que también recibe otro nombre. También le pueden decir el arquicerebelo, ¿ok? También le pueden decir el arquicerebelo. Bien, y pues ¿cómo se llama esta fisura de color blanco que me separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo-nodular? Esto se conoce como la fisura úvulo-nodular, o también le pueden decir la fisura posterolateral. Entonces vamos a poner aquí, esta es la fisura, yo voy a poner fisura úvulo-nodular porque es lo que menciona el Snell, que este es uno, bueno, me estoy basando de 2 libros para este video, me estoy basando del Snell, de neuroanatomía, y me estoy basando del Guyton. El Snell más que nada lo estoy usando para las perspectivas neuroanatómicas y el Guyton más que nada para la perspectiva fisiológica. ¿Ok? Bueno, entonces esto sería todo con respecto a la descripción anatómica. Lóbulo anterior de color rojo, también llamado paleocerebelo.
lóbulo posterior separado del lóbulo anterior por la fisura primaria, que también se le puede decir el neocerebelo. Después el lóbulo posterior está separado del lóbulo flóculo nodular por la fisura uvulonodular, que también le podemos decir a este el arquicerebelo. Perfecto. Eso es todo. Ahora vamos a lo más importante, que ahora sí, esta es la descripción funcional. Entonces, nada más para ubicarlos en qué es lo que estamos observando acá. Imagínense que vengo yo y agarro el cerebelo. Esto es algo que me confundió mucho. Este diagrama que ven acá, yo no podía imaginarme cómo es que el cerebelo se podía ver de esta forma. Pero vean, es muy sencillo. Imagínense que yo tengo una herramienta que la introduzco acá, en esta parte. Y tengo otra herramienta que la introduzco acá. Y estas herramientas lo que van a hacer es que van a jalar el cerebelo. Esta la va a jalar hacia atrás y hacia arriba. Y esta la va a jalar hacia abajo y hacia atrás. O sea, como que si yo meto mis manos acá, imagínense que yo meto mis manos acá y esto lo empujo hacia atrás y esto también lo empujo hacia atrás. De tal manera que ahora voy a poder observar toda la superficie del cerebelo. Entonces, ve, eso es lo que estamos viendo, como que si es un pan y yo lo abro. Entonces, esto de acá, de la parte más inferior, esto sería la parte de acá. Y esta parte de acá, en la parte de arriba, esto sería la parte más superior. Ok, entonces nada más para que se ubiquen. Bueno, y aquí les voy a dar los nombres de las partes anatómicas también para que se ubiquen un poquito más. Esta fisura que está acá me está separando el lóbulo de la parte más superior de este lóbulo. ¿Cómo se llama esta fisura? Pues esta es la fisura primaria. Entonces podemos deducir que esto que está por arriba, ¿cuál es? El lóbulo anterior, o también llamado paleocerebelo. Y lo que está por debajo de la fisura primaria, ¿cómo se llama? Es el lóbulo posterior, o llamado neocerebelo. Y después esto que está acá en la parte más inferior, que hemos básicamente jalado, esto de acá de color morado, ¿qué es? Este es el lóbulo flóculo nodular, o también llamado arquicerebelo. Perfecto, espero que esté quedando claro hasta ahorita. Ahora, les voy a mencionar otros conceptos que, de acuerdo a la división funcional o fisiológica, es muy importante que lo entiendan. Vean, en la parte central del cerebelo tenemos una depresión longitudinal de color rojo. A ver, déjenme cambiar esto a color amarillo. Vean, esta depresión de color rojo, esto se conoce como el vermis, ¿ok? Vamos a apuntarlo acá de color rojo. Esto se conoce como el vermis y esto es muy importante. Veremos que forma parte de algo que se conoce como el espinocerebelo. Y vean, a cada lado del vermis, todo esto que tenemos a cada lado del vermis, esto se conoce como un hemisferio cerebeloso, ¿ok? Entonces todo lo que está acá, este sería el hemisferio cerebeloso, en este caso de un lado, y este sería el hemisferio cerebeloso del otro lado. Ahora vean, los hemisferios cerebelosos se le pueden estudiar dos partes. Le podemos estudiar una parte más medial, que está acá de color azul, y esto se conoce como la zona intermedia o la zona paravermiana, porque está al lado de la vermis. Entonces, pero yo le voy a decir la zona intermedia porque así decía el libro. Entonces, la zona intermedia. Y después todo lo que tenemos al lado de la zona intermedia, todo esto que se los voy a marcar de color amarillo, todo esto acá, esto se conoce como la zona lateral de los hemisferios cerebelosos, de los hemisferios cerebelosos. Entonces vamos a poner aquí, esto se conoce como la zona lateral. Y todas estas regiones tienen funciones muy diferentes. El vermis y la zona intermedia tienen funciones completamente diferentes a las que tienen las zonas laterales. Y esto después tenemos acá en la parte inferior el lóbulo flóculo nodular, que tiene funciones muy diferentes. Y eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pero bueno, entonces como les digo acá, esta parte inferior de color morado, esto que está aquí en el centro, esto se conoce como el flóculo y esto se conoce como el nódulo. Entonces, perdón, al revés, esto del centro se conoce como el nódulo y esto de acá se conoce como los flóculos. Entonces por eso le decimos el lóbulo flóculo nodular. Ok, entonces pues esto de acá sería el lóbulo flóculo nodular, que lo vamos a apuntar acá. Este es el lóbulo flóculo nodular. Bien, ahora sí les voy a dar los conceptos de espinocerebelo, cerebrocerebelo y vestíbulocerebelo. Vean, el vermis y la zona intermedia, estos dos
me forman parte de algo que se conoce como el espino cerebelo. Vamos a apuntarlo aquí. Estos dos me forman lo que se conoce como el espino cerebelo. Después, la zona lateral de los hemisferios cerebelosos, todo lo que está por acá de color amarillo, esto me forma parte de algo que se conoce como el cerebro cerebelo. O también le pueden decir el ponto cerebelo, pero es más común que le digan el cerebro cerebelo, entonces yo le voy a decir el cerebro cerebelo. El cerebro cerebelo, pero sepan que también le pueden decir el ponto cerebelo. Bien, y después el lóbulo flóculo-nodular, este se conoce como, desde la perspectiva funcional, le pueden decir el vestíbulo cerebelo. Entonces vamos a poner aquí, este es el vestíbulo cerebelo. Entonces nada más para recapitular, vean. Vamos a ir desde estos de la parte más inferior hasta la de la parte más superior. El lóbulo flóculo-nodular le podemos decir el arquicerebelo o le podemos decir el vestíbulo cerebelo. La zona lateral de los hemisferios cerebelosos le podemos decir también el cerebro cerebelo, pero vean acá, en realidad esto es lo que me confundió por mucho tiempo. Ustedes van a ver en los libros que el cerebro cerebelo se corresponde con el lóbulo posterior, pero si ustedes se ponen a pensar, aquí hay una parte del lóbulo anterior que también corresponde como parte del cerebro cerebelo. Entonces, pues esto confunde un poco, pero pues no se revuelvan la cabeza, simplemente sepan que los libros le dicen así, pero pues yo, en mi opinión, yo siento que es más fácil recordarlo así como se los acabo de explicar, que tenemos la perspectiva anatómica y tenemos la perspectiva funcional, y en la perspectiva funcional la zona lateral es el cerebro cerebelo, y después vermis y la zona intermedia, estos me forman el espino cerebelo, ¿ok? Bueno, entonces espero que todo esté quedando claro hasta ahorita. Este es algo que me confundió por mucho tiempo. Bueno, ahora sí, ya que sabemos más que nada cuáles son las diferentes partes del cerebelo, ahora lo que quiero darles es una explicación más que nada para motivar lo que resta del video, o sea, para que ustedes entiendan por qué el cerebelo es tan importante. Entonces, para ello les quiero explicar un poquito acerca de cómo funciona el sistema motor. Esto lo vimos con mucho detalle en el video del tracto córtico-espinal. Si quieren pueden ir a verlo, pero bueno, lo voy a volver a explicar aquí, así que no importa. Bueno, el sistema motor, básicamente, ese es el sistema que le permite a una persona moverse, ¿ok? Entonces aquí por eso les tengo dibujado aquí un brother tomando Coca-Cola, ¿ok? Entonces básicamente lo que les voy a explicar es qué es lo que tiene que ocurrir, cuáles son todos aquellos procesos neuronales que tienen que ocurrir para que una persona pueda moverse. Entonces, bueno, para que entiendan eso, debemos de recordar algunos conceptos neuroanatómicos de la corteza cerebral. Pues vean, acá tenemos, recuerden, este es el surco central de color rojo acá, que esto es lo que me divide, en este caso, el lóbulo frontal anteriormente del lóbulo parietal posteriormente. Después tenemos acá de color verde esta parte que está en la parte posterior, o sea, posterior al surco central, se conoce como el giro postcentral, o también le pueden decir la circunvolución postcentral, y esto se corresponde con la corteza sensitiva primaria, ¿ok? Después, acá de color azul que está por delante del surco central, esto se conoce como el giro o la circunvolución precentral, ¿ok? Porque está por delante, y esto se corresponde con la corteza motora primaria. Ahora, si ustedes recuerdan, por delante de la corteza motora primaria tenemos esto que se conoce como la corteza motora secundaria, que está formado por el área premotora inferiormente y por el área motora suplementaria superiormente, acá de color blanco, ¿ok? Y bueno, otras estructuras muy importantes que tienen que reconocer acerca del sistema motor son estas. Son los ganglios basales, acá que los tengo marcados de color rosado. Esta parte que se conoce como la corteza prefrontal, que es básicamente la parte del lóbulo frontal en la cual se forman la mayor parte de los pensamientos. Y después acá, mi amigo, el cerebelo, que es lo que nos importa hoy. Entonces lo vamos a marcar acá de color rojo. Esto, mi amigo de acá, el cerebelo. Hoy te vamos a estudiar todo. Bien, entonces vamos a descender aquí. Y lo que quiero explicarles, a ver, estas deberían de estar borradas porque estas líneas son las que les voy a explicar. Vean, entonces, cuando yo quiero mover una parte de mi cuerpo, como ustedes recuerdan, esa imagen motora, o sea, básicamente esa idea se forma en la corteza prefrontal. Entonces vamos a poner aquí que en la corteza prefrontal se forma esa
imagen motora, o sea, todavía no estoy realizando esa acción, o sea, no por el hecho de que yo piense, bueno, voy a mover mi mano para agarrar esa botella de Coca-Cola, el simple hecho de pensarlo no quiere decir que lo voy a hacer. Sin embargo, esa imagen motora se forma y al formarse esa imagen motora, mi sistema motor se prepara para realizar ese movimiento. A pesar de que yo no lo haga, mi sistema motor se prepara. Ok, entonces todo esto ya vamos a ver cómo ocurre. Lo primero es que a nivel de la corteza prefrontal se forma esta imagen motora. Vamos a poner aquí el concepto de imagen motora. Así te lo maneja el Guyton. Bueno, después, una vez se ha formado esta imagen, esto tiene que pasar hacia otras regiones, especialmente va a pasar hacia algo que se conoce como el área premotora, ¿ok? Vamos a poner aquí el área premotora, que si recuerdan es esta región del lóbulo frontal que les tengo acá de color morado. Este es el área premotora, ¿bien? Y bueno, ¿qué va a pasar? Una vez pasa al área premotora, de aquí tiene que dirigirse hacia dos estructuras muy importantes. En primer lugar, se tiene que ir hacia los ganglios basales y después se tiene que ir al cerebelo. ¿Por qué? Porque es aquí donde el plan motor se va a modificar para poder de esta manera realizar el movimiento de la manera más precisa posible. ¿Ok? Entonces vamos a decir que desde el área premotora esto tiene que pasar hacia los ganglios basales, que esto los vamos a estudiar en su video, y hacia el cerebelo. Y bueno, como les he dicho, aquí es donde se perfecciona el plan motor y una vez hemos perfeccionado esto, mandamos de nueva cuenta ese plan modificado hacia la corteza cerebral para que se lleve a cabo la acción. Entonces vamos a poner aquí de letras mayúsculas, después esto permite que ocurra la acción. Y pues si ustedes recuerdan, tenemos que esta información va a viajar hacia el área premotora, hacia el área motora suplementaria, hacia la corteza motora primaria, hacia la corteza somatosensitiva primaria, y cada una de estas partes se encargaba de emitir los axones para formar los tractos descendentes como el tracto córtico espinal o el tracto córtico nuclear, y que estos tractos pues conforme descienden van a ir estableciendo sinapsis con las neuronas motoras inferiores para que de esa manera movamos el músculo en cuestión, ¿ok? Entonces pues nada más era un tipo de repaso, pero ahora les quiero explicar más que nada el rol del cerebelo. Entonces vean, si ustedes saben del tracto espinocerebeloso que ya hemos visto en ese video, el cerebelo está constantemente recibiendo información propioceptiva de las diferentes partes del cuerpo, de los tendones, de los ligamentos, de la articulación, de los músculos, de todo eso, gracias a los receptores que recuerdan en los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi, incluso el corpúsculo de Pacini y todo eso. Así que pues vamos a representar toda esa información llegando hacia el cerebelo acá con esta línea de color blanco. Imagínense que aquí les represento el tracto espinocerebeloso posterior, digamos, que si recuerdan entra, asciende a través del cordón blanco lateral y después llega al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y establece sinapsis con las neuronas del cerebelo, como veremos más adelante. ¿Ok? Y bueno, pues esto también aplica para los demás tractos, para el cúneo cerebeloso, para el espino cerebeloso anterior, pero bueno, solo se los voy a representar acá con esta flecha porque es lo que me importa ahorita, es el concepto y no el detalle anatómico. Bueno, entonces, ahora, les estoy diciendo que el cerebelo recibe esta información en todo momento. Ahora, imagínense que mi corteza cerebral quiere realizar un movimiento. Entonces les he dicho que este movimiento primero se piensa en la corteza prefrontal y después pasa hacia el área premotora. Entonces imagínense que aquí de color rojo tenemos representada el área premotora que envía sus axones hacia abajo, especialmente hacia los núcleos del puente, que si recuerdan son los núcleos pontinos. ¿Okay? Y desde los núcleos pontinos dijimos que se cruzan esas fibras y pasan a través del pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. ¿Ok? Pero bueno, eso ahorita no me importa, lo que quiero que importe lo que quiero que recuerden es el concepto. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues una vez el cerebelo recibe esto, imagínense que el cerebelo ahora ya sabe cuál es el plan motor, o sea, qué es lo que yo quiero hacer, y el cerebelo también sabe toda la información de mi cuerpo. Entonces imagínense, el cerebelo es como el rey de los movimientos, el cerebelo
es el que sabe todo, o sea, sabe qué es lo que quiere hacer la corteza y sabe cómo es que está ubicada cada una de las partes de mi cuerpo. Entonces el cerebelo lo que hace es que procesa toda esta información y dice, ok, estos músculos están acá, esta posición está acá, el grado de estiramiento de este músculo está, o sea, todo eso lo procesa y después de procesar esto envía su plan refinado hacia arriba, hacia la corteza cerebral, para que de esta manera ahora la corteza sepa, ok, este es el plan que debo de llevar a cabo, y lo envía a través de los tractos descendentes, ok. Entonces, imagínense que aquí el cerebelo, estas neuronas de color azul, envían la información hacia arriba, hacen sinapsis con las neuronas de la corteza motora primaria y todas las demás, y ahora sí envían el tracto descendente, descenden, y hacemos sinapsis con la neurona motora inferior y nos vamos hacia el músculo esquelético. ¿Ok? Y bueno, otra cosa muy importante que les quiero explicar es que además de esto, el cerebelo también es el encargado de recibir las señales del movimiento en curso. O sea, cuando el movimiento está siendo realizado, el cerebelo también está recibiendo información acerca de eso. ¿Para qué? Para saber si el movimiento está siendo realizado de la manera correcta. Y esto es muy importante porque el cerebelo es bueno para el aprendizaje motor. Entonces esto es muy importante porque el cerebelo es básicamente lo que permite que ustedes, cuando eran niños y estaban, no sé, tirando la pelota de béisbol, es lo que hacía que con el tiempo se hicieran mejor y mejor y mejor, y después hasta decían, qué fácil. ¿Por qué? Porque el cerebelo influye mucho en eso. ¿Okay? Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí existen unas fibras que van a recoger esta información que llega hacia el punto donde se establece sinapsis y la envían hacia el cerebelo, para que el cerebelo sepa cómo está el plan final y cómo está siendo llevado a cabo el movimiento, para que el cerebelo diga, ok, tengo que modificar tal cosa y tal cosa. Y bueno, ahora les voy a dar unos ejemplos para que quede esto más claro. Estos ejemplos los voy a sacar del video del doctor Najib, crack ese doctor. Estos ejemplos, me acuerdo cuando los estudié, me sirvieron mucho para entender el concepto. Así que imagínense que ustedes, quiero que todos ustedes que están viendo este video ahorita cierren sus ojos, ¿ok? Cierren sus ojos y con los ojos cerrados quiero que toquen su nariz. Van a ver que sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque en este caso vean lo increíble del cerebelo. A ver, cuando ustedes pensaron voy a tocarme la nariz, se formó la imagen motora en la corteza prefrontal. Esa imagen motora pasó hacia la área premotora. Del área premotora bajó y llegó al cerebelo. ¿Okay? Del cerebelo, dijimos que aquí el cerebelo sabe todo. Entonces, el cerebelo sabía en qué posición estaba mi nariz, dónde estaba mi mano. Entonces el cerebelo supo que el movimiento que yo debería de haber realizado para llevar mi mano hacia la nariz era tal movimiento. Entonces esa información la envió hacia arriba, hacia la corteza cerebral, y de esa manera es que yo pude hacer ese movimiento. Pero ahora, si yo les digo, cierren los ojos y tóquenle la nariz a la persona enfrente que está enfrente de ustedes, ustedes dirán, no puedo. ¿Por qué? Porque en este caso, a pesar de que el cerebelo de ustedes sí sabe cuál es la idea o el plan motor que se quiere llevar a cabo, en este caso su cerebelo no sabe la posición de la nariz de la otra persona, porque en este caso las aferencias propioceptivas están llegando hacia el cerebelo de esa persona, pero no hacia el cerebelo de nosotros. Entonces por eso es que yo no sé y no puedo tocar la nariz de esa persona con los ojos cerrados, porque simplemente no sé dónde está. Entonces espero que con ese ejemplo quede un poquito más claro. Y otra cosa muy importante es que el cerebelo tiene la capacidad de predecir los movimientos. Vean, el cerebelo, por ejemplo, si ustedes, este ejemplo también lo saco del video del Dr. Najib. Si ustedes agarran la mano de alguien y esa persona empuja, ustedes le dicen que empuje con la mayor fuerza posible, ¿ok? O sea, imagínense que le dicen que flexione el brazo, el antebrazo. Entonces, si ustedes agarran el antebrazo para que no lo puedan mover, entonces de repente le sueltan el brazo, esa persona, su brazo se va a dirigir hacia su cara, pero de manera muy rápida. Imagínense que lo van a frenar, ¿ok? Obviamente. ¿Por qué? Porque el cerebelo tiene la capacidad de predecir que si yo no detengo mi brazo en ese momento, voy a golpearme la cara. Entonces vean cómo esta es una de las maravillas del sistema motor y cómo el cerebelo influye en eso. Entonces, lo que quiero que se lleven de acá es que el cerebelo
es el máster del sistema motor, es el que está encargado de recibir toda la información, integrarla y después decir qué es lo que tiene que suceder. Y bueno, pues ya estoy hablando demasiado, espero que ya con esto haya quedado claro. Vamos a empezar ahorita ya con el estudio del cerebelo, pero ya con las estructuras internas, con los tractos, con el procesamiento interno, con la formación de todas las vías que se dirigen hacia el tallo cerebral y todo eso. Entonces, bueno, muy bien, pues vean, cuando estudiamos el cerebelo podemos considerarle la materia gris y podemos considerarle la materia blanca. La materia gris, si ustedes recuerdan de los primeros videos de neurología que vimos, es el conjunto de cuerpos neuronales y de axones no mielinizados, ¿ok? Y después dijimos que la materia blanca es el conjunto de axones mielinizados. Entonces vean, en este caso la materia gris se corresponde con todos aquellos cuerpos neuronales y pues esto se puede clasificar en dos. Como recuerdan, tenemos la corteza y tenemos los núcleos. La corteza es todo aquel grupo de cuerpos neuronales que están en la superficie expuesta del sistema nervioso central. Entonces eso sería lo primero, sería la corteza cerebelosa. Corteza cerebelosa. Y después tenemos los núcleos. Los núcleos son aquellos cuerpos neuronales que están en la profundidad del sistema nervioso central, que están básicamente envueltos en materia blanca. Y pues estos son muy importantes y estos se les pueden decir de dos maneras. Le pueden decir ya sea los núcleos intracerebelosos o le pueden decir los núcleos profundos del cerebelo. Yo les voy a decir los núcleos intracerebelosos, pero bueno, como le quieran decir. Núcleos intracerebelosos, que son 4, como vamos a ver ahorita. Y bueno, ahora si consideramos la materia blanca, esta es muy importante y esto se los van a preguntar en el examen. La materia blanca se puede clasificar tanto como fibras trepadoras o como fibras musgosas. Ok, vamos a poner aquí, le pueden decir fibras trepadoras o le pueden decir fibras musgosas. Y bueno, las fibras trepadoras son simplemente las fibras que vienen desde la oliva inferior del bulbo raquídeo. Todas las demás fibras que se dirigen hacia el cerebelo son fibras musgosas, o sea, el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto cuneo-cerebeloso, las fibras que vienen desde el puente a través del forticoponto cerebeloso, todo eso es fibras musgosas. Lo único a lo que ustedes se pueden referir como fibras trepadoras son aquellas fibras que vienen de los núcleos olivares inferiores del bulbo raquídeo. ¿Okay? Y bueno, pues les voy a dar una analogía para que recuerden esto. Imagínense que tenemos un árbol de olivas y que de este árbol de olivas ustedes lo tienen que trepar hasta la parte más superior de ese árbol, ¿ok? Entonces por eso es que así me recuerdo que las fibras trepadoras son las que vienen desde las olivas inferiores. Bien, entonces ahora sí, ya que entendemos esto, vamos a estudiar el procesamiento interno del cerebelo. Entonces vean, acá esto es una de las partes más complicadas del video, así que hay que prestar atención. Bien, entonces acá nada más para ubicarlos, vean, imagínense que aquí tenemos el cerebelo, aquí en la parte externa de color morado es la corteza cerebelosa, aquí de color blanco estas serían las fibras, o sea la materia blanca, y esto en el centro de color azul serían los núcleos intracerebelosos. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagínense que vengo yo y voy a hacer un corte a este nivel y voy a abarcar lo que es los núcleos intracerebelosos, la corteza cerebelosa y la materia blanca, y esto es lo que vamos a observar acá. Y aquí vamos a estudiar el procesamiento interno del cerebelo. O sea, imagínense que tenemos a las fibras trepadoras y a las fibras musgosas entrando al cerebelo, y es lo que vamos a estudiar es qué ocurre cuando entran. Bien, entonces, de color verde, aquí vamos a tener a las fibras trepadoras, y de color blanco vamos a tener a las fibras musgosas. Entonces vean aquí, para que recuerden, las fibras trepadoras les he dibujado unas manos como que si son buenas para trepar el árbol que les dije. ¿Okay? Entonces bueno, vamos a empezar con las fibras trepadoras. Vamos a ver qué ocurre con estas fibras, que si recuerdan son las que vienen desde el complejo de los núcleos olivares inferiores. Entonces vean, estas entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Okay? Y una vez entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior,
Bueno, esperen. Antes de explicarles esto, les tengo que decir qué son todas estas capas. Vean, todo esto que está acá, esto es la corteza cerebelosa. Tenemos 3 capas en la corteza cerebelosa. Tenemos la parte más externa, se conoce como la capa molecular. Después, en la parte media tenemos algo que se conoce como la capa de Purkinje. Y después la parte más profunda de la corteza cerebelosa se conoce como la capa granular. Y hay una mnemotecnia que les puede ayudar a esto. Esto es mi pobre gato. Okay, entonces yo así me acuerdo de esto. Mi pobre gato. Mi para la capa molecular, pobre para la capa de Purkinje y mi pobre gato G de capa granular. Pero bueno, entonces vean, en la capa molecular tenemos 2 células muy importantes. Tenemos a las células en cesta, que son estas, y tenemos a las células estrelladas, que son estas de color azul. ¿Ok? Después, en la capa de Purkinje, ¿qué creen que tenemos? Tenemos a las células de Purkinje, que de hecho esta forman la unidad funcional del cerebelo, así le dicen varios libros. Y después en la capa granular, ¿qué creen que tenemos? Tenemos a las células granulares, o también les pueden decir las células de los granos. Y además tenemos otras células que se conocen como las células de Golgi, que les voy a explicar dentro de unos minutos, que también son muy importantes. Bien, y después aquí abajo ya estamos observando de color azul. Este sería uno de los núcleos intracerebelosos, cualquiera de los que ustedes quieran. Tenemos varios, como les dije, tenemos 4, el dentado, el globoso, el emboliforme y el fastigio. Pero pues aquí en este caso simplemente escojan el que quieran, lo mismo aplica para cada uno de ellos. Ya después más adelante les voy a especificar qué hace cada uno de estos núcleos. Bueno, entonces ahora sí, bueno, aquí les voy a marcar, estos son los núcleos intracerebelosos. Perfecto, que son 4. Bien, entonces, ahora sí vamos a seguir el recorrido de esta fibra, que esta es una fibra trepadora, y vamos a ver qué ocurre conforme esta ingresa. Pues vean, esto es relativamente sencillo, se complica más con las fibras musgosas. Vean, estas fibras lo que hacen es que entran y al entrar al cerebelo saludan a los núcleos intracerebelosos. Esa es la manera más fácil de recordarlo, que siempre que saludan, que siempre que entran, estas son muy respetuosas, entonces saludan a los núcleos intracerebelosos. ¿Y qué pasa cuando los saludan? Pues los activan. De hecho, si quieren recordar, estos liberan un neurotransmisor que se conoce como el aspartato. Y este aspartato, al actuar sobre las neuronas acá del núcleo intracerebeloso, pues activa a estas neuronas para que envíen una señal hacia afuera. Entonces, si yo lo dibujo acá, estas emiten su axón y este axón se dirige hacia alguna parte del sistema nervioso central, como veremos más adelante. Y bueno, ¿qué pasa? Después estas neuronas acá, las fibras trepadoras, ascienden, su axón asciende, de hecho, hasta alcanzar la capa molecular, ¿ok? Y una vez alcanza la capa molecular, hace sinapsis acá con las dendritas de las células de Purkinje. Vean, las células de Purkinje, su cuerpo celular está aquí en la capa de Purkinje, pero las dendritas suben hasta alcanzar la capa molecular y el axón de las células de Purkinje desciende, pasa a través de la capa granular y alcanza los núcleos intracerebelosos. Entonces vean, ¿qué va a pasar? Esta fibra trepadora asciende y va a liberar aspartato sobre las dendritas de la célula de Purkinje en la capa molecular, lo que va a hacer que se active esta célula de Purkinje. Una vez se activa, esta envía un impulso eléctrico a lo largo de su axón que va a llegar hacia el núcleo intracerebeloso, y aquí estas van a liberar GABA. ¿Qué va a pasar cuando liberen GABA? Las va a inhibir. Entonces aquí vamos a inhibir a los núcleos intracerebelosos. Y de hecho esto es lo más importante que quiero que quede claro. Estas fibras entran, saludan al núcleo. Una vez lo saludan, se activa, este envía su información, pero una fracción de segundo después, conforme ascienden, de manera indirecta inhiben al mismo núcleo intracerebeloso. Entonces las fibras trepadoras estimulan de manera directa al núcleo intracerebeloso, pero inhiben de manera indirecta a través de las fibras de Purkinje al núcleo intracerebeloso. ¿Ok? Bueno, eso es lo que ocurre más que nada con las fibras trepadoras. Ahora vamos a estudiar qué es lo que ocurre con las fibras musgosas, que como les he dicho, este es un poquito más complicado. Entonces vean, estas también son bastante respetuosas, entran y saludan a los núcleos intracerebelosos, pero estos los saludan con otro neurotransmisor que también es activador, y este es el neurotransmisor glutamato.
¿ok? Y después, ¿qué pasa? Estas fibras musgosas no van a llegar hasta la capa molecular como era el caso de las fibras trepadoras, sino que estas fibras musgosas van a alcanzar únicamente la capa granular. Y al alcanzar la capa granular, lo que van a hacer es que van a establecer sinapsis con estas células de color rojo que, ¿cómo creen que se llaman? Son las células granulares o las células de los granos. ¿Y qué va a pasar? Cuando establecen sinapsis acá, pa, pa, y también van a establecer sinapsis con estas neuronas que son las de tipo Golgi que les mencioné. Pero bueno, ya les voy a explicar la función de las neuronas, estas Golgi, más adelante. Después, ¿qué va a pasar con estas células granulares? Estas van a emitir sus axones en sentido ascendente, ¿ok? Van a emitir una prolongación que se va a ir hacia arriba. Y vean, van a llegar hasta la capa molecular. Una vez llegan a la capa molecular, se bifurcan. Y esto forma lo que se conocen como las fibras paralelas. ¿Okay? Y estas fibras paralelas se van una hacia cada lado y estas se distribuyen de esta manera a lo largo de toda la superficie del cerebelo. Y van a establecer contacto con muchas células de Purkinje. ¿Okay? Eso es muy importante. Vean, las fibras trepadoras van a nada más a establecer sinapsis con una célula de Purkinje. Pero las fibras musgosas a través de las células granulares van a ponerse en contacto con miles de células de Purkinje, porque vean, estas fibras paralelas corren a lo largo de todo este eje y al correr a lo largo de este eje se ponen en contacto con todas esas células de Purkinje que están ahí y las activan. Entonces vamos a poner aquí como estas vienen y la activan, aquí la activan y aquí activan. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ya lo mismo que vimos, o sea, cuando se activan estas células de Purkinje, estas lo que hacen es que envían su información inhibitoria hacia los núcleos intracerebelosos que fueron activados en primera instancia por las fibras musgosas cuando entraron por el glutamato. Y una vez liberamos GABA sobre estos a través de las fibras de Purkinje, estas se inhiben. ¿Ok? Y bueno, ahora les voy a explicar la función de estas células, las células de Golgi y las células estrelladas y las células en cesta. Vean, estas más que nada son células que inhiben las respuestas del cerebelo. Es más que nada como un sistema de control para evitar que el cerebelo se active de manera muy excesiva. Entonces vean, acá estas células de Golgi lo que van a hacer es que van a liberar neurotransmisores inhibitorios sobre las células granulares para evitar que éstas disparen de manera excesiva. Entonces esto es lo que va a permitir como ponerle un freno a las células granulares para que éstas no disparen tanto. ¿Okay? Y lo mismo ocurre acá, pero aquí es un poquito más complicado con estas células de arriba. Vean, aquí lo que va a pasar es que estas fibras paralelas lo que van a hacer es que van a activar a estas células, a las células estrelladas y a las células en cesta. Y aquí les voy a dar otra analogía, que esta también es del Dr. Najeeb. Este doctor es un crack. Vean, imagínense que ustedes están en un escenario y hay 3 personas, pero ustedes solamente quieren que una de esas 3 personas destaque en el escenario. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a poner todas las luces sobre esa persona y van a dejar a las otras 2 personas sin luz para que ellas no destaquen y solo destaque la persona del centro. ¿Okay? Esto es lo mismo que ocurre acá. Vean, imagínense que yo quiero que dispare nada más esta célula, la célula de Purkinje aquí, central. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que activarla, pero además tengo que inhibir a las demás células de Purkinje que están adyacentes a ella. Entonces esto es de hecho lo que ocurre. Vean, estas células estrelladas y células en cesta lo que hacen es que van a inhibir a las células de Purkinje adyacentes. Acá inhiben y estas de acá inhiben a esta de acá. Para que de esta manera estas no puedan activarse y solamente se puedan activar aquellas que deseamos activar en ese momento, como lo puede ser esta. Y esto se conoce como el fenómeno de neural sharpening. Traté de buscar su definición en español, pero no la encontré. Pero más que nada lo que quiere decir esto es que para que yo pueda mejorar una señal de una neurona determinada, yo tengo que inhibir a las neuronas adyacentes y de esta manera, imagínense que, como les dije en esa analogía, que en el show vamos a destacar nada más a una personita, pero no vamos a destacar a las demás, y pues esto mismo sería para el caso de las neuronas. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería todo. Entonces vean, este es más que nada el sistema de procesamiento del cerebelo. O sea, tenemos fibras de entrada, que son estas, las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Estas fibras entran a través de los pedúnculos cerebelosos
Una vez entran, ambas saludan a los núcleos intracerebelosos, saludan y se activan y estos envían su información hacia afuera. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar después? En el caso de las fibras trepadoras, estas ascienden hasta alcanzar la capa molecular en donde establecen contactos sinápticos con las células de Purkinje acá, las activan y estas inhiben nuevamente a las células a las células del núcleo intracerebeloso. ¿Ok? Bueno, en el caso de las fibras musgosas, estas lo que hacen es que ascienden, saludan a los núcleos, después llegan hasta la capa granular, establecen sinapsis con las células granulares y con las células de Golgi. Las células granulares ascienden, sus axones alcanzan la capa molecular donde se bifurcan en las fibras paralelas que recorren toda la longitud aquí de la capa molecular y lo que hacen es que establecen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje que están distribuidas en ese territorio, ¿ok? Y bueno, pues las células de Golgi lo que hacen es que le ponen un freno a esto para que no avance de manera excesiva. Y después acá dijimos que las células en cesta y las células estrelladas hacen lo mismo, pero en el caso de la capa molecular es para las neuronas de Purkinje adyacentes. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro esto. Esto es un poquito complicado. Si no lo entendieron a la perfección, lo pueden volver a ver, mis amigos. Y si no, me pueden dejar las dudas ahí en el comentario de cualquier cosa que no haya quedado clara. Bueno, ahora pasamos al estudio de los núcleos intracerebelosos. Ya vamos a terminar con el video. Esto ya es lo último. Nada más quiero que sepan, como les he dicho, hay 4 núcleos intracerebelosos y es importante que sepan la posición de estos núcleos y probablemente estos se los vayan a preguntar en el examen. ¿Ok? Entonces vean, en la parte más lateral, aquí para que se ubiquen, esto es un corte transversal del cerebelo. Aquí este sería un hemisferio cerebeloso. Esto sería el otro hemisferio cerebeloso, ¿ok? Entonces aquí adelante estaría el tallo cerebral. Imagínense que aquí adelante, aquí estaría el puente, digamos, ¿ok? Entonces, nada más para que sepan, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. En la parte más lateral tenemos un núcleo acá con forma de dientes, para que recuerden, este se conoce como el núcleo dentado, ¿ok? Este se conoce como el núcleo dentado. Después, yéndonos hacia el aspecto medial, tenemos aquí este de color rojo. Este se conoce como el núcleo emboliforme. ¿Okay? Este es el núcleo emboliforme. Después, más hacia el centro, tenemos este núcleo de color azul que se conoce como el núcleo globoso. Y después, en el aspecto más medial, tenemos este núcleo de color morado que se conoce como el núcleo del fastigio. Aquí voy a sacar una analogía de Cuniatos de YouTube que dice que el núcleo del fastigio, imagínense que está fastidiado de estar en el centro, que ya está harto de estar en el centro, entonces así se pueden recordar de esto. ¿Okay? Ya después el núcleo dentado está en la parte más lateral. Imagínense que es un monstruo que está cuidando a todos los demás núcleos. Ya después el emboliforme y el globoso están en el centro. ¿Okay? Ya por descarte pueden sacar eso. Y bueno, el núcleo emboliforme y el núcleo globoso le pueden decir de dos, o sea, para referirse a ambos les pueden decir el nombre de núcleo interpuesto. ¿Okay? Entonces el núcleo interpuesto. ¿Okay? Bueno, ahora quiero que sepan cuáles son las partes del cerebelo que se relacionan con cada uno de estos núcleos. ¿Okay? Entonces vean, el núcleo dentado está relacionado con el cerebelo. El núcleo dentado está relacionado con el cerebelo. El núcleo emboliforme y el globoso, también llamados el núcleo interpuesto, están relacionados con el espinocerebelo. Y el núcleo del fastigio, pues ya por descarte podemos decir que está relacionado con el vestíbulo cerebelo. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí abajo, vamos a estudiar la relación de todos estos núcleos con cada una de las partes del sistema nervioso central y vamos a ver especialmente por qué es que le decimos a estas partes el cerebro-cerebelo, el espino-cerebelo y el vestíbulo-cerebelo. Y bueno, algo que se me olvidó mencionarles y que lo voy a hacer ahorita es que existe un homúnculo, vamos a subir acá, en el vermis y en la zona intermedia, que un homúnculo más que nada es la representación de las diferentes partes del cuerpo, en este caso en el cerebelo, o sea, cuáles son las partes del cuerpo que son detectadas o que son
procesadas por una parte específica del cerebelo. Y bueno, aquí este es un homúnculo bastante divertido que parece un alien. Entonces vean acá, la cabeza está más o menos a este nivel. Okay, aquí están los ojos. Después tenemos los brazos hacia acá y las piernas hacia afuera, así, de esta manera. Ok, entonces aquí imagínense que está sonriendo mi amigo. Esto lo que quiere decir es que en el vermis vamos a tener el control de las partes axiales del cuerpo, o sea, de los músculos axiales, como los músculos del tronco, los músculos de la cadera, ¿ok? Todos esos. Mientras que en la zona intermedia, acá de color azul, vamos a controlar los músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y bueno, en la parte inferior acá tenemos otro homúnculo que es así. Vean, tenemos aquí, este está acá con su cara. Después acá su brazo está hacia afuera. Su pierna también está hacia afuera y su espalda está hacia atrás. ¿Okay? Y imagínense que están pegados. Aquí hay otro. Aquí está este con su brazo hacia afuera y su pierna hacia afuera. Y bueno, este es el homúnculo en este caso de la parte más inferior. Bueno, lo mismo aplica acá. Vean, en la parte central tenemos el control de los músculos axiales, de los músculos del tronco, los músculos de la cadera, todos esos, los músculos del cuello. Mientras que en la parte lateral, en la zona intermedia, tenemos el control de los músculos de las extremidades. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que les quería explicar a este nivel. Ahora sí, ya la última parte de este video es... Vamos a relacionar cada una de las partes del cerebelo. Vamos a ver primero qué hace el vestíbulo cerebelo, después qué hace el espino cerebelo y después qué hace el cerebro cerebelo. Bien, entonces empezando con el vestíbulo cerebelo, que si recuerdan lo que les dije, el vestíbulo cerebelo, el núcleo con el que están conectados es el núcleo del fastigio. Esto va a cobrar importancia dentro de unos minutos. Pero vean, ¿qué les había dicho yo que eran las tres funciones principales del cerebelo? La primera de ellas, que era la más primitiva, era mantener el balance y la postura. Esto es la función del vestíbulo cerebelo. La postura y el balance, esto es gracias al vestíbulo cerebelo. ¿Cuál era la otra función? Mantener el tono muscular. Esto es gracias al espino cerebelo. ¿Y cuál era la otra? La coordinación del movimiento. Esto es gracias al cerebro cerebelo. ¿Ok? Entonces espero que ya esté empezando a cobrar un poquito más de sentido. Vean, ¿cómo es que el vestíbulo cerebelo se encarga de mantener la postura y el balance? Bueno, si ustedes recuerdan, bueno, no lo pueden recordar porque no lo hemos visto, pero tenemos algo que se conoce como el oído interno, y en el oído interno tenemos aquí estos canales semicirculares, tenemos el vestíbulo, el utrículo, el sáculo, y todo eso lo que se encarga es de detectar básicamente la posición de mi cabeza y los movimientos que yo realizo con mi cabeza, ¿ok? Y toda esa información viaja a lo largo de la porción vestibular del nervio vestíbulo-coclear e ingresa al sistema nervioso central y pasa hacia los núcleos vestibulares, ¿ok? Que ya los hemos visto en los videos del tallo cerebral. Esta información viaja y alcanza los núcleos vestibulares. Una vez alcanza los núcleos vestibulares, estos se activan y estos ahora envían su información hacia el cerebelo, especialmente a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces esto lo vamos a ver así. Estos envían sus axones a través del pedúnculo cerebeloso inferior y alcanzan el cerebelo, especialmente hacia ¿qué núcleo? ¿Cuál es el núcleo intracerebeloso que les dije? El núcleo del fastigio, ¿ok? Entonces el núcleo del fastigio, una vez recibe esta información, lo que hace es que ya hemos visto todo el procesamiento interno, o sea, en este caso estas serían fibras musgosas o trepadoras, las que vienen del vestíbulo, del núcleo vestibular. Serían fibras musgosas, ¿ok? Porque no vienen de la oliva inferior. Entonces estas fibras musgosas entran, saludan al núcleo del fastigio, el núcleo del fastigio se activa y al activarse envía su axón hacia afuera y este nuevamente se dirige hacia el núcleo vestibular. Y después, ¿qué va a pasar? Pues ya hemos visto que están las células de Purkinje y estas van a inhibir al núcleo del fastigio, pero una vez este se inhibe ya no va a enviar nada. Pero esa información que envió antes de ser inhibido es lo que estamos considerando acá, que la mandó hacia el núcleo vestibular. Y una vez la manda hacia el núcleo vestibular pasan dos cosas. Se activa un tracto que se conoce como el tracto vestíbulo-espinal que se va hacia abajo, que si recuerdan del video de tractos subcorticales, este es el encargado de controlar los músculos antigravitatorios, o sea, los músculos extensores, para poder de esa manera mantener la postura,
¿ok? Y después también vemos que este núcleo vestibular se activa y lo que hace es que envía este fascículo que se conoce como el fascículo longitudinal medial, que me conecta los núcleos de los pares 3, 4 y 6. Y lo mismo ocurre en este lado. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues si ustedes saben, el fascículo longitudinal medial se encarga de permitir el movimiento de los músculos extraoculares del ojo de manera coordinada. Entonces es por esto que ustedes cuando giran su cabeza, sus ojos se mueven, se mueven al mismo tiempo en la dirección que requieren para mantener esa imagen fija en la retina, ¿ok? Entonces esto es más que nada la función del vestíbulo cerebelo, es mantener la vista enfocada en la región específica en la cual mi cabeza está girando para que yo pueda mantener una imagen clara de lo que estoy observando, y también activar a los músculos antigravitatorios a través del tracto vestíbulo espinal para poder de esa manera mantener la postura y el balance, ¿ok? Entonces por eso es que, por ejemplo, cuando se marean, o sea, cuando están dando vueltas, eso lo que está haciendo es que está siendo captado por el nervio vestíbulo-coclear y está siendo enviado hacia los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares esa información viaja al cerebelo, se activa el núcleo del fastigio. El núcleo del fastigio lo que hace es que envía la información hacia afuera, activa el tracto vestíbulo espinal y activa el fascículo longitudinal medial, y de esta manera es que nosotros mantenemos el balance y la postura. Bueno, eso sería todo con respecto al vestíbulo cerebelo. Ahora pasamos con el espino cerebelo. Este es un poquito más sencillo. Vean, ¿qué les he dicho yo? Que el cerebelo está constantemente actualizado de toda la información propioceptiva del cuerpo. Entonces aquí les voy a dibujar nada más el tracto espinocerebeloso posterior, pero bueno, esto mismo aplica para los demás tractos. Entonces este tracto lo que hace es que entra a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y aquí lo que va a hacer es que va a saludar, en este caso, cuáles eran los núcleos que están relacionados con el espino cerebelo, mis amigos. El núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Vean, aquí está arriba, el núcleo emboliforme y el globoso, que también le pueden decir el núcleo interpuesto, están relacionados con el espino cerebelo. Entonces estos van a saludar al núcleo emboliforme y al núcleo globoso, y lo mismo ocurre en este lado. Entran, pasamos a través del pedúnculo cerebeloso inferior y saludamos a estos núcleos. Una vez saludamos a estos núcleos, estos envían sus axones, los vamos a representar de color blanco nada más, pero entiendan que es lo mismo para ambos. Estos envían sus axones a través del pedúnculo cerebeloso superior, ¿ok? Así, de esta manera. Y después van a ir y van a hacer contacto con el núcleo rojo contralateral. Entonces van a salir y van a hacer sinapsis con el núcleo rojo del otro lado. Y una vez hacen sinapsis con el núcleo rojo del otro lado, lo que van a hacer es que van a activarlos. Y al activarlos van a activar un tracto que se conoce como el tracto rubroespinal, que este tracto rubroespinal, si recuerdan, es uno de los tractos subcorticales que se dirigen hacia los músculos flexores, ¿ok? Bueno, y también vamos a ver que se van a ir hacia arriba esta información hacia el tálamo, y del tálamo van a pasar hacia la corteza cerebral. Okay, vamos a ir hacia la corteza cerebral y vamos a llevarles información hacia la corteza para que sepan la posición de las diferentes partes del cuerpo. ¿Okay? Bueno, y ahora lo último que les quiero explicar es el cerebro cerebelo, mis amigos. El cerebro cerebelo, este es, como les he dicho, el que permite la coordinación del movimiento. Entonces, para poder coordinar el movimiento, hemos dicho que la corteza cerebral tiene que estar íntimamente comunicada con el cerebelo. ¿Cómo es que esto ocurre? Pues vean, aquí en la corteza tenemos las neuronas que envían información hacia abajo, hacia los núcleos del puente, que son los núcleos pontinos acá de color verde. Una vez envían la información acá, sabemos que se cruzan y pasan a través del pedúnculo cerebeloso medio para alcanzar el cerebelo. Una vez alcanzan el cerebelo, estas fibras van a hacer sinapsis ¿con qué núcleo? ¿Cuál es el núcleo relacionado con el cerebro cerebelo? Es el núcleo dentado. Entonces aquí vamos a hacer sinapsis con el núcleo dentado de color azul. Y una vez hacemos sinapsis con el núcleo dentado, estos envían su información a través del pedúnculo cerebeloso superior, nuevamente hacia el núcleo rojo contralateral, que si recuerdan de los videos del tallo cerebral, esto es lo que me forma la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, que se observa en los cortes del mesencéfalo, a nivel del colículo inferior. Bueno, y después, ¿qué va a pasar? Pues aquí los núcleos rojos se activan y envían su información hacia arriba, hacia el tálamo, especialmente si quieren saberlo es hacia el núcleo ventral lateral y el ventral anterior, y lo envían hacia el tálamo, y del tálamo, ahora esta información viaja en sentido ascendente hacia la corteza,
de esta manera. Y es esta manera como el cerebelo se pone en contacto con la corteza. Entonces vean, acá el cerebelo lo que ha hecho es que a nivel de los núcleos dentados ha comparado toda la información que tiene, y esto lo que hace es que envía la información nuevamente hacia los núcleos rojos para que estos la envíen hacia la corteza a través del tálamo. Y ahora de esta manera ya tenemos el plan refinado, ¿ok? Para que ahora los tractos descendentes, o sea, el tracto córtico-espinal se formen. Y una vez se forma el tracto córtico-espinal, este desciende y alcanza aquí la médula espinal, donde hace bueno, aquí se deberían de haber cruzado en el bulbo raquídeo, se cruzan. Y lo mismo ocurre acá, bajan, se cruzan y llegan a la médula espinal, en donde ya vamos a tener el plan específico que queremos hacer ya revisado por el cerebelo, ¿ok? Entonces, pues, eso sería todo lo que haría el cerebelo, mis amigos. Ok, eso sería todo. La verdad, si es un video complicado, lo acepto, ese es un tema complicado. Ahorita les tengo unos resúmenes del Guyton y pues no los voy a leer porque me voy a tardar mucho, pero se los voy a dejar ahí para que ustedes los puedan leer y que puedan repasar todo lo que les acabo de explicar. Entonces, pues aquí está, les dejo la referencia y pues nada más voy a acercarme un poquito para que puedan ustedes leerlos aquí, para que le den pausa en el video, empiecen aquí desde la parte superior y vayan bajando. Lo que tiene los puntitos rojos es lo que importa, lo que tiene las X negras no le hagan caso ahorita porque no es tan importante. Entonces ahí tienen eso, le pueden dar pausa y lo leen con más detalle, ¿ok? Y después aquí esto es lo que sigue. Todo esto es del Guyton, si quieren lo pueden ir a sacar de ahí, ¿ok? Aquí está todo esto, en lo que se les explica todo lo que les acabo de decir con detalle, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso sería todo, mis amigos. Espero que les haya servido este video y pues cuídense. Nos vemos en el próximo, en que ya vamos a empezar a estudiar las partes más superiores del encéfalo, como lo va a ser los ganglios basales, el tálamo, el diencéfalo y todo eso. Entonces cuídense y gracias. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.